Hola, hola, buenos días. Vamos a trabajar hoy en inventar nuestro propio cuento. Viene algunos datos que tenemos que considerar para inventar nuestro propio cuento. Uno, personaje principal, personajes secundarios, un lugar y el tema de nuestro cuento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero es tomar en cuenta que durante toda la narración de mi cuento debo de hablar de el personaje que me están dando. En este caso me dice que se debe de llamar Enrique. No me dice si es una persona, no me dice si es un objeto, no me dice si es un animal. Ahí ustedes le van a dar al personaje el sentido que ustedes quieran. Así que puede ser lo que sea, puede ser un perro, un gato, una persona, un niño, un adulto, lo que sea, pero siempre y cuando él se llame Enrique, porque el personaje principal debe de llamarse Enrique. Los personajes secundarios son todos los animales del bosque, así que aquí pueden ser cualquier animal, pero siempre y cuando vive en el bosque. Una ardilla, una tortuga, algún zorro, algún oso, etcétera. Pero ellos no van a ser el centro de nuestro relato. Ellos solamente van a acompañar al protagonista, lo pueden ayudar, lo pueden perjudicar en ciertos casos, dependiendo de cómo sea su historia. Pero vuelvo a repetir, el personaje principal se debe de llamar Enrique, toda la historia debe estar alrededor de él, todo lo que hablen debe ser alrededor de Enrique, que es el personaje principal, y los personajes secundarios ya sea lo vayan a ayudar o le vayan a complicar la situación de él. Recuerden que un cuento o una narración debe de llevar un nudo, un problema. Si no tiene un problema en el desarrollo, la historia está incompleta y no puede ser contada, porque no habría tampoco un desenlace. Por ahí también tenemos que considerar el lugar, un campamento en medio del bosque. Por eso habla de animales del bosque. Entonces, antes de empezar el desarrollo o lo que es el nudo o el conflicto, debo de situar a mis lectores o quien vaya a leer mi cuento en dónde estoy. Por ejemplo, si yo digo que mi personaje es Enrique, primero en la parte del inicio del cuento debo de decir, Enrique era un niño, por ejemplo, que, que, que iba, que iba a un campamento en el bosque. Ya le pueden poner que sea en el bosque, no sé, de Chapultepec o no, o ustedes, o pueden inventar el nombre del bosque, ustedes deciden. Y ya de ahí dicen, pero un día jugando, no sé, se perdió en el bosque. Porque el problema tiene que ser que se pierde en el bosque. Por ahí dice el tema, Enrique se pierde en el bosque. Entonces, no hay forma de equivocarse porque ya te están dando todos los datos. Pero sí es importante considerar los datos que ya te están dando. Si tú dentro de tu cuento no los incluyes, el relato va a estar incompleto o no va a cumplir con lo que te están pidiendo. Eh, Aquí no sé si tengas alguna duda y si la hay, mándame un mensaje y te vuelvo a explicar nuevamente. Pero creo que está muy sencillo. Vas a inventar un cuento donde en el inicio vas a presentar al personaje principal, que es Enrique. Lo vas a presentar que es, si es un niño, un animal, una cosa, no sé, lo que tú quieras, es tu cuento. Pero se debe de llamar Enrique ese personaje principal. Vas a explicar cómo es el lugar en donde está. Como te dice que es en un campamento en medio del bosque, tienes que explicar o tienes que describir en dónde está. Obviamente tiene que haber características de un campamento y debe haber características de un bosque, porque te está diciendo que es un campamento en medio de un bosque. Entonces, en el inicio me debe de decir cómo se llama el personaje, qué es, si es un animal, es una persona, qué es, y me debes describir cómo es el lugar en donde está él, cómo es el campamento. Tú te lo puedes imaginar como tú quieras. Va a haber muchos campamentos diferentes porque cada uno de ustedes son diferentes y lo van a describir diferente. Cómo es ese campamento. Y una vez que ya hayan descrito el personaje principal, ya hayan descrito el escenario, que es el lugar en donde se encuentra, el campamento en medio del el bosque, el campamento en medio del bosque.
Ahora sí, en el desarrollo van a ir viendo la manera de cómo introducir al personaje al conflicto, cómo se perdió él en el bosque y qué problema le está trayendo consigo. Y ahí mismo pueden ya incluir a los personajes secundarios de cómo lo pueden ayudar, perjudicar o simplemente lo pueden asustar dentro de la misma. Y al final, ustedes ya nada más me tienen que decir cómo solucionó su problema, cómo ya no estaba perdido y cómo regresó a casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya no hay ningún problema. La segunda parte, porque ahora vamos a hacer 2 actividades para ir avanzando, según lo que manejan los calendarios van a cambiar. Voy a hablar sobre el siguiente tema de matemáticas, que es la división. Por ahí ya sé que ya les había encargado algunas actividades con división, pero en caso de que tenga alumnos que todavía tengan problemas para entender ese tema, voy a dar una breve explicación para ayudarlos en ese punto. Primero, la ventaja de estas actividades es que ya les da la operación acomodada que van a realizar. En este caso se les están mostrando de esta manera. Ojo, ¿qué es lo que voy a hacer? El número que está afuera, que es el que está dividiendo, al número que está adentro, que es el dividendo, va a multiplicar para formar grupos con esta cantidad que tenemos aquí. Entonces, el número 13 va a multiplicar 13 por 1, 13 por 2, 13 por 3, 13 por 4, hasta que yo tenga un número que se acerque o sea igual al de adentro, sin pasarse. ¿Cómo puedo facilitar esto? Si yo tengo dificultades todavía con la división, a un ladito de mi operación voy a hacer toda la tabla del 13. 13 por 1, 13 por 2, 13 por 3, 13 por 4, hasta el 13 por 9. De esta manera, cada vez que quiera ir respondiendo, ya solamente me voy a mi tabla del 13. Conforme vayan practicando, verán que no necesitan hacer toda la tabla. Muy bien, comenzamos. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Un número que 13 multiplique el 13 lo voy a multiplicar a un número que me dé el de que adentro. Pero, profe, ¿cuál va a ser el número que va a multiplicar todo 460 o 46 o el 4? Lo correcto es tomar el primer número. Correcto. Voy a buscar un número que multiplicado por 13 me dé 4. Obviamente, al hacer las multiplicaciones, por ejemplo, 13 por 1, se va a pasar. Y entonces quiere decir que no hay tabla del número 13 que me dé el número 4. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Solamente voy a elegir otro número más. Y ya tomé 2 números, el 4 y el 6, por lo tanto sería el número 46. Entonces voy a buscar un número que multiplicado por 13 me dé 46 y comienzo a buscar 13 por 1, 13 por 2 y 13 por 3. 13 por 4 hasta que me dé el número 46 o se acerque a 46. En este caso, si yo hago la multiplicación, lo correcto sería 13 por 3, que 13 por 3 es igual a 39. Por acá vamos a poner la operación, sería 13 por 3. Sería 39 porque en este caso sería 3 por 1, 3 por 3, 9. 3 por 1, 3 y me quedaría el número 39. Por lo tanto, es el que más se acerca. Si yo hiciera la multiplicación 13 por 4, serían 4 por 3 son 12, 12 y llevo 1, 4 por 4, 4 por 1, 4 y 1, 5. El resultado sería 4 por 13 sería 52, por lo tanto se pasaría. Y al momento de pasarse, ya no me sirve porque estoy juntando números de grupos de más en donde yo estoy agrupando. Entonces, lo correcto sería hacer el que más se acerque sin
pasarse. En este caso sería el número 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El número que yo multipliqué lo voy a poner aquí arriba. 13 por 3 igual a 39. Pero yo tengo que llegar al número 46. ¿Cuánto me falta para llegar al número 46? Comienzo a contar con mis dedos. No deben de ser demasiados. Si me da 39 sería 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Quiere decir que necesité 7 más para llegar al número 46. Y eso que me faltó lo voy a poner aquí abajito. 13 por 3 es igual a 39. Pero me faltan para llegar a 46. ¿Cuánto me faltan? 7. ¿Ya acabé? No. Todavía me queda un 0 aquí que tengo que dividir. Y un 7 acá abajo que todavía no termino de dividir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El número que está a un costado, que es el número 0, lo voy a bajar a la misma altura de lo que me falta para llegar al 46, lo cual quedaría de la siguiente manera. Cuando yo bajo el 0 a la misma altura, pasa algo. El número 7 ya no es un 7, ahora es un 70. Como yo tengo, ahora lo que tengo que buscar es un número multiplicado por 13 que me dé 70 o que se acerque a 70. En este caso voy a buscar un número que multiplicado por 13 me dé 70. Y ese número es 5. 5 por 3 son 15, 5 y llevo 1, 5 por 1 5 y 1 6. El resultado de 13 por 5 sería 65. Ojo, si yo multiplico 13 por 6 para comprobar que no sea 13 por 6 el resultado, ¿verdad? Se pasaría. 6 por 3 son 18, 8 llevo 1, 6 por 1 6 y 1 7. Serían 78. Entonces, 13 por 6 serían 78. Se pasa, yo busco el número 70, se pasa con 8 y no me puedo pasar. Puedo acercarme, pero no me puedo pasar. Entonces el número que yo ocuparía sería 13 por 5 o 5 por 13. Y es igual a 65. Voy a contar cuánto me falta de 65 para llegar al número que me quedó aquí, que es el número 70. Serían 13 por 5 son 65, para llegar a 70 serían 66, 67, 68, 69, 70. Entonces me faltan 5. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner el número que estoy multiplicando arriba. 13 por 5 es igual a 65. ¿Y cuánto me falta para llegar al 70? 5. Profe, me quedan todavía abajo. Es correcto. Al momento de yo hacer grupos que tengan 13, solamente puedo formar 35 grupos. 35 grupos que tengan 13 unidades. Por ejemplo, si estoy haciendo bolsas de mango y a cada bolsa de mango le estoy poniendo 13 mangos, solamente si yo tengo 460 mangos, solamente voy a poder hacer 35 bolsas con 13 mangos cada una. Pero voy a darme cuenta que de esas 35 bolsas que pude hacer exactamente, voy a tener 5 mangos que no puedo meterle 13. Esto se le llama sobrante o residuo, que no completan otro grupo más y pues me quedaré aquí. En algunos casos, dependiendo el problema, puedo seguir dividiendo, poniendo un punto decimal y sigo dividiendo, pero en la mayoría de los casos no es necesario porque solamente te piden la cantidad de grupos que puedes formar, a menos de que sea alguna división más avanzada que te pidan un número decimal. Bueno, ahí sí tendríamos que trabajar. Por el momento solamente vamos a trabajarlo con el residuo y la cantidad de grupos que se forman, que es el cociente residuo. Hasta aquí, espero que no haya ninguna duda, espero haber sido muy específico. Y si hay alguna duda, pues mándenme un mensaje y pues yo trataré de resolver sus dudas. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? La parte de inventar tu propio cuento.
y las divisiones. Espero que no haya ningún problema en esto. Nos vemos, cuídense y espero que todos se encuentren bien.